Bueno, continuamos con el curso de Sistema de Producción de Leche Bovina, Explotación Lechera o Explotación Tambera o Tambos. Yo le había prometido que íbamos a empezar, hoy vamos a ver el factor suelo, que es el factor número 2, es decir, la incidencia del factor suelo en los sistemas productivos lecheros en Argentina. Así que quede claro, vamos a ver el factor suelo y la incidencia que tiene este factor suelo en todos los sistemas productivos lecheros, los diferentes sistemas productivos lecheros en nuestro país. Pero antes que eso, quiero hacer una introducción, volviendo a repetir algunas cosas para llegar a este factor suelo. Quiero dejarles en claro que a veces puede resultar un poco largo cada factor, pero es importante aprender y aprender en profundidad y saber todas las cosas, todos los aspectos que tienen que ver con el factor suelo, porque si no sería un curso muy superficial. Por eso a veces puede resultar un poco tedioso. Pero si ustedes lo saben interpretar y lo saben seguir, se van a dar cuenta que le va a ampliar la cabeza en un montón de cosas. Así que bueno, los sistemas de producción de leche bovina se llaman, si yo lo llamo como sistema, ustedes ya saben, porque es un conjunto de componentes, factores, subfactores que participan, se interrelacionan, interactúan con un objetivo determinado, que es producir la mayor cantidad de leche posible, de la mejor calidad y con una rentabilidad positiva. ¿Por qué la mayor cantidad de leche posible? Porque eso se mide en litros de leche, en los sistemas se mide en kilogramos de leche por hectárea, sólidos útiles o sólidos totales por hectárea, en sistemas pastoriles y semipastoriles. Y también se mide en sistemas pastoriles intensivos, se puede medir también en sólidos, según como se arregle con la empresa, en kilogramos de leche por hectárea, sólidos útiles o también litros de leche por vaca por día, porque ya hay una mayor potencialidad por vaca. En los sistemas intensivos estabulados, en confinamiento estabulado, generalmente se mide en cantidad de litros de leche por vaca, que son altas producciones individuales. ¿Por qué calidad de leche? ¿Por qué la máxima calidad de leche? Porque estamos pensando en tener la menor cantidad de células somáticas, la menor cantidad de bacterias por mililitro, no tener inhibidores, no tener antibióticos, no tener hormonales, tener una sanidad adecuada, no tener brucelosis, no tener tuberculosis, ni leucosis, ni leptospirosis, y muchísimas cosas más. ¿Por qué una rentabilidad positiva? Porque es fundamental. Tiene que ver con el control de gestión, con la trazabilidad, con la rentabilidad de la empresa, con los porcentajes de eficiencia de cada uno de estos factores y el estudio de los porcentajes de eficiencia de cada uno de los factores y subfactores. Y bueno, todo está dado para que en un contexto como el que tenemos en la lechería argentina y el factor comercialización, cómo arreglamos con la empresa láctea en función de la calidad de leche que tenemos y de la cantidad y la escala de producción. Sí, son todos factores que se interrelacionan, pero que tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a ver, así que no hay problema, pero es una introducción. Con respecto al factor número 1 que vimos, fue el factor que yo les dije, que era la caracterización de los sistemas productivos, la caracterización de los diferentes sistemas productivos en Argentina y cómo se desarrollaban los sistemas de base pastoril neto, pastoril con suplementación estratégica, pastoriles intensivos, ya hablando con altas concentraciones altas cantidades de concentrados y reservas de calidad y con dietas TMR. Y por otro lado, los sistemas de confinamiento abiertos, como el caso del dry lot, y los sistemas de confinamiento estabulado, como el caso del freestall
y el compost barn. Ese era el factor número uno. Ese factor es la base. De ese factor, de esa base, que nosotros, yo di todas las características, vienen todos estos factores a hablar de estos sistemas. Es decir, del factor suelo va a estar la incidencia del factor suelo en función de estos sistemas productivos que ya hablamos. ¿Está claro? Y ahora viene otra cosa importante, que es para poder ver el factor suelo y la incidencia del factor suelo sobre los diferentes sistemas productivos, que después vamos a hablar a lo último de cada uno de ellos, es decir, la incidencia que tiene el factor suelo sobre los sistemas de base pastoril y los sistemas de confinamiento y estabulados, tenemos que tienen que ir a las bases. Lamento decirle que tienen que ir a estudiar, tienen que ir a ver todo lo que es lo que hablamos en los primeros videos de la morfología aplicada a las pasturas, cultivos y sistemas productivos. Tienen que ir a las características de las diferentes especies forrajeras, C3 mesotérmicas, fundamentalmente de clima templado frío. Tienen que ir a lo que es implantación de pasturas, tienen que ir a lo que es mezclas forrajeras, es decir, tienen que ir a ver todo eso para poder después entender lo que vamos a hablar de cada sistema. También tienen que tener en cuenta lo que es superficie disponible, capacidad productiva, suelo fértil, suelo productivo. No vamos a repetir, no voy a hablar de cada uno de ellos porque no tiene sentido y se va a perder el enfoque después de que lo que voy a hablar de cada sistema. Pero tienen que ver todo el tema de clasificación de suelos según clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los suelos 1 y 2, acuérdense que son los suelos de la zona núcleo. Los suelos 1 y 2 son los suelos, los mejores suelos que están en esta zona núcleo, zona centro o zona GEA de la República Argentina, y los suelos 2, los suelos 3 y 4, donde se puede desarrollar 1, 2, 3 y 4, donde generalmente se puede desarrollar los sistemas de producción lechera. También capacidad productiva, suelo fértil, como les decía, la diferencia entre suelo fértil y suelo productivo, la escala, también lo que es la agricultura de precisión, lo que es la forrajicultura de precisión, que nos lleva a una lechería de precisión, de eso vamos a hablar. La agricultura no es un compartimiento estanco ya a esta altura del partido, como pasaba muchos años anteriores. La agricultura se interrelaciona con la ganadería y fundamentalmente en este caso con la lechería. La agricultura trae tecnología, nos ha traído tecnología y nos ha llevado a la forrajicultura de precisión y por ende a la lechería de precisión. Así que es muy importante. También es importante tener en cuenta que la agricultura de precisión tiene en cuenta varios factores importantes, que son la siembra directa fundamental, la fertilización adecuada, que tenemos mucho para hablar, tanto de biofertilizantes como fertilización química, la rotación de raíces o la rotación de cultivos, ¿cómo se llama? La utilización de transgénicos con altas producciones, la adecuada fertilización, como les dije, la agricultura de precisión o la agricultura por ambiente, la dosificación variable, tanto en fertilizantes como en aplicación de semillas según ambiente. Bueno,
Esto es agricultura de precisión. La siembra directa ha sido fundamental en el país. ¿Por qué hablo tanto de agricultura de precisión? Porque esa agricultura de precisión va a estar después muy involucrada en los sistemas intensivos pastoriles y muy involucrada en los suelos, donde vamos a desarrollar esa agricultura para tener en los suelos, en los sistemas de confinamiento, para tener suelo disponible con una agricultura y forrajicultura de precisión para tener mayores producciones en cuanto a kilogramos de materia seca y calidad de los distintos forrajes que vamos a producir para las dietas generalmente TMR o para los sistemas semipastoriles o pastoriles intensivos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, hay muchas cosas que tengo en la cabeza. Hay que tener en cuenta lo que es la composición del suelo, vuelvan a ver el tema de composición del suelo, lo que es estabilidad estructural, lo que es las características, la composición del suelo, la textura del suelo. Una cosa es la composición del suelo. La composición del suelo es la cantidad de materia orgánica, la cantidad de materia mineral que tiene cada suelo, que es inamovible, que no se puede cambiar. La cantidad de materia orgánica, que puede ir del 1 al 5%, y tiene roles del 3 al 5%, cantidad del 3 al 5%, que es lo ideal, que eso sí es modificable. La cantidad de macroporos y microporos y la cantidad de reserva de agua en el perfil. Es importante la estabilidad estructural, sobre todo en los 15, 20, 25 centímetros de suelo, fundamental que lo revean. La estructura del suelo es la unión de partículas formando agregados. Las partículas son de arcilla, arena y limo. La unión de esas partículas formando agregados, y esos agregados que tienen mucha incidencia el reciclaje de nutrientes y la capacidad de la materia orgánica que vamos a tener. Es muy distinto si tenemos un suelo con un 2% de materia orgánica que un suelo con un 5%, 4 o 5% de materia orgánica, porque los agregados, la unión de partículas formando agregados, un agregado de tipo granular, ustedes saben que hay distintos tipos de agregados, granular, en bloque, o en piramidal o laminar, pero es fundamental los agregados de forma granular en los primeros centímetros del suelo, que tiene una importancia sideral en esos agregados de estabilidad estructural, la incidencia de la cantidad de materia orgánica. La textura del suelo, que la textura hay que diferenciar de estructura de estructura. La textura es la proporción o el porcentaje de los distintos componentes, arcilla, limo y arena. Es la diferencia de la proporción, la cantidad o proporción o porcentaje de los componentes minerales del suelo, que son la arcilla, fundamentalmente la arcilla, el limo y la arena. Esa proporción puede ser dada a la textura, que la textura en este tipo de campos es ideal que sea una textura franca, como ustedes ya saben, si lo han leído, o franca arcillosa o franca limosa. De eso vamos a ver después en cada sistema productivo. El perfil del suelo, obviamente se ve en una calicata, también se ve en escaneos de suelo, y ahí hay todo un tema. El perfil del suelo nosotros podemos hacer una calicata y ir viendo, son horizontes, los horizontes A, B, C, D, y generalmente necesitamos suelos algidol clásicos con 15 a 20 a 25 centímetros de suelo de un horizonte A, que después vamos a ver que tiene que ser profundo, bien drenado, con buenas capacidades de infiltración y con buena capacidad para el crecimiento de las raíces. Con respecto a los horizontes, en las calicatas tienen los suelos no son iguales en todos lados, los alambrados no delimitan el tipo de suelo, el suelo cambia en cada campo tiene una diferencia, un diferente tipo de suelo,
Cada sector del campo tiene un distinto tipo de suelo, cada zona del campo, por eso agricultura o agricultura de precisión o por ambientes, y eso va variando. Hoy también se hacen ya, es fundamental los análisis de suelo y los escaneos de suelo. Los escaneos fundamentalmente lo hacen hasta 1 metro 10 de superficie, y va a otro tema que es los diferentes tipos de compactación de suelo. No solamente crean que las compactaciones en un suelo de clase 1, 2, 3 y 4 donde vamos a hacer lechería pueden ser a los 15 o 20 centímetros donde se realizó el pie de arado, que ustedes ya saben lo que es, o el piso de arado, que impide la infiltración de agua. Y esos escaneos pueden ser en distintos tipos, en distintas capas del suelo, y pueden afectar todo lo que sea la infiltración de agua y la percolación de agua, que son dos cosas distintas a distintos niveles. Otra cosa importante a tener en cuenta: cuáles son las características químicas, las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Las características, no vamos a repetir mucho, pero las características físicas son fundamentalmente, está dado por la textura y la estructura del suelo. Y sobre todo tiene una gran importancia en los primeros centímetros del suelo, hablando de los primeros 15-25 centímetros del suelo, y yo diría que hasta los 40 centímetros en algunos aspectos importantes. Las características físicas del suelo nos van a dar lo que se llama la estabilidad estructural del suelo. Las características químicas del suelo están dadas por los macronutrientes y los micronutrientes, que son fundamentales y que ya hemos hablado, sobre todo de nitrógeno, fósforo, potasio, y ahora le dan muchísima importancia al zinc también, macro y micronutrientes respectivamente. Las características biológicas del suelo son fundamentales, cada vez se le da más desarrollo. Ustedes tengan en cuenta que el suelo en lo que es características biológicas está muy poco estudiado. En 1 gramo de suelo solamente se ha llegado a estudiar el 1% de las bacterias, y eso es fundamental, porque la capacidad biológica de los suelos tiene fundamental en muchos procesos, y sobre todo en todos los temas de descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, y muchísimos temas más que todavía no se han estudiado. Otro tema importante es cómo mejorar las características físicas, químicas, que yo se los di muy bien, cómo mejorar las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, cómo ir mejorándolas en estos suelos. Y ahí hay muchísimo para hablar. Tener un suelo cubierto siempre, las rotaciones adecuadas, las fertilizaciones adecuadas, la incorporación de biofertilizantes, la incorporación de fertilizantes químicos en forma adecuada, como le volví a decir recién, hacer laboreos. Si hacen labranza primaria, se hace labranza convencional, que sean buenas labranzas convencionales, que ya tendrían que estar en desuso. Es todo un tema con los países occidentales, los países europeos. Estados Unidos tiene el 1% de la superficie solamente en siembra directa. Nosotros tenemos el 95% de la superficie en siembra directa en la zona núcleo, zona GEA. Nosotros somos pioneros en siembra directa. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿cómo mejorar las características físicas? Fertilizaciones adecuadas, laboreos adecuados, rotaciones adecuadas, tener un suelo protegido siempre. ¿Cómo se llama? La utilización de la siembra directa, de la agricultura de precisión, hacer barbechos adecuados, tener cultivos antecesores adecuados en el caso de los semipastoriles, los sistemas pastoriles. El tema de barbechos adecuados tiene mucho que ver con el reciclaje de nutrientes. Los barbechos cortos en sistemas semipastoriles o pastoriles. Los barbechos largos en los sistemas intensivos, pastoriles intensivos, y en los sistemas donde se hace agricultura de precisión para dar las TMR en los sistemas de confinamiento de dry load,
Otro tema importante también es el tema de, bueno, la incorporación de materia orgánica es fundamental. Los cultivos de cobertura, los puentes verdes, están de boga actualmente. Bueno, son todos puntos y mucho más que me estaré olvidando, pero todo eso llevan a lo que se llama cómo mejorar las características físicas, químicas de los suelos, donde APRESID, con todo lo que ha hecho con siembra directa y agricultura de precisión, tiene una importancia fundamental en la Bolsa de Rosario, en la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Por qué es fundamental esto? Porque hay equivocaciones. Lo más importante de la siembra directa y de la agricultura de precisión es la no rotulación de los suelos, la no perturbación de los suelos, que en otros países se hace. Y a veces nos piden cosas a nosotros como carne de zonas no forestación, mientras ellos siguen haciendo sistemas arcaicos de labranza de suelos convencionales. Nosotros estamos trabajando muchísimo en Argentina en todo lo que es, ya le digo, la agricultura de precisión, la forajicultura de precisión y la lechería de precisión, donde está todo interrelacionado, para que nuestros suelos vayan evolucionando. La forma mejor de evolución de los suelos es la siembra directa, bien hecha. ¿Qué significa eso? Que ahí hay una equivocación. Los suelos van madurando con el sistema de agricultura de precisión y siembra directa y van evolucionando hacia lo que se llama maduración de los suelos o clímax, suelos clímax, que es la mayor evolución de los suelos en forma natural. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos rotaciones de raíces inadecuadas, fertilizaciones inadecuadas, hacemos todo lo que se llama agricultura de precisión en forma inadecuada, no vamos a lograr esa evolución de los suelos. Eso sucede, por ejemplo, cuando se hace con la equivocación de los monocultivos de soja, donde deja un rastrojo de difícil descomposición, con una mucha relación carbono-nitrógeno hacia el carbono, con mucho carbono, con un mal entramado, y ese monocultivo hace compactación del suelo y eso va en contra de la evolución de los suelos y de la maduración de estos suelos. Otro tema importante que también tiene que ver con eso, nosotros tenemos que hacer todo lo que sea agricultura de precisión y siembra directa, con el reciclaje de los nutrientes, con la incorporación de materia orgánica que dejan los rastrojos. Eso es fundamental. Esa descomposición de la fuente de materia orgánica más importante para la agricultura neta sustentable son el reciclaje de nutrientes que se hace con los rastrojos. Ahí la descomposición de materia orgánica, recuerden que tiene dos factores importantes: los factores endógenos de descomposición y los factores exógenos de descomposición de la materia orgánica. Los factores endógenos de descomposición son la relación carbono-nitrógeno, cuando los barbechos con el rastrojo tengan una mejor relación nitrógeno-carbono, mejor va a ser la descomposición y la incorporación de nutrientes. Otro factor es el estadio fenológico que se encuentra en la planta, y otro factor importante es la composición del vegetal que tenga, o del rastrojo, la composición en cuanto a proteínas, en cuanto a pectinas, en cuanto a hidratos de carbono solubles, en cuanto a lignina, hemocilulosa, etc. Y los factores exógenos de descomposición fundamentalmente son los que se llevan a través del ser humano con el picado del material para la descomposición de la materia orgánica. Acá hay dos cosas importantes a decir. Una cosa es la descomposición de la materia orgánica en los sistemas de barbecho largo en siembra directa, generalmente, si no hay puentes verdes. Es una descomposición más lenta porque no hay mezcla de bacterias
sino que está en superficie, no hay mezcla de bacterias, con lo cual no hay una descomposición por la utilización aeróbica de las bacterias que son fundamentales para la descomposición de esa materia orgánica. Pero hay una menor oxidación, con lo cual hay una menor huella de carbono. Ese es otro tema muy importante que ya vamos a tocar. La descomposición en los sistemas de labranza convencionales, hay una mezcla con el disco doble y el rastrojo de descomposición, con lo cual la descomposición de materia orgánica es más rápida. Ahí me hace acordar otro tema que es también la importancia de los barbechos. El barbecho es un tiempo ustedes saben que es un tiempo de descanso del suelo. Los barbechos pueden ser convencionales o barbechos pre-siembra directa. Obviamente los barbechos pre-siembra directa, por lo que acabo de decir, todo lo que significa la siembra directa, son fundamentales y son a lo que tenemos que tender. Esos barbechos pueden ser largos, medianos o cortos. Los barbechos largos generalmente son, si no hay puentes verdes, en la siembra directa. Los barbechos cortos son en los sistemas semipastoriles o pastoriles. Y esos barbechos, hay que hacer buenos barbechos. Buena labranza, buenos barbechos y todo lo que dije yo para lograr mejorar las rotaciones, bueno, está todo en edafología, mucho mejor que lo que yo se lo estoy explicando ahora. Cómo mejorar las características físicas, químicas y biológicas de los suelos para ir hacia una evolución de los suelos. Esto es fundamental porque lo que tenemos que tratar de evitar es la involución de los suelos, o lo que se llama como rejuvenecimiento de los suelos. Volver a ser suelos inmaduros. Y eso fundamentalmente se da por la compactación de los suelos, por la ¿cómo se llama? Se me hizo una laguna. El agotamiento de los suelos por falta de fertilización adecuada y reciclaje de nutrientes, por deyecciones o por compost, también por la dejemos un minuto a ver si me acuerdo porque bueno, perdón, se me hizo una laguna, venía embalado. Bueno, todos estos temas los hemos tocado, edafología aplicada y todo lo que sea el tema de, repasen todo el tema de pasturas y forrajes, y las especies forrajeras, mesotérmicas y demás. Pero volviendo al anterior, es muy importante todos los factores para el mejoramiento de las características físicas, químicas y biológicas de los suelos. Pero hay algunos procesos que atentan contra esto, con lo cual nosotros tenemos que tratar de evitar. Y esos son fundamentalmente la erosión hídrica, la erosión eólica, el agotamiento de los suelos por falta de fertilización adecuada, falta de análisis de suelo, la compactación de suelo y lo que se llama encostramiento superficial. Fundamental, por eso hay que tener un suelo protegido siempre. Eso atenta contra las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Por eso es muy importante, vuelvo a repetir, muy importante, el apoyo de la agricultura de precisión en los sistemas de producción lechero, ya sea fundamentalmente en el campo libre que queda en los sistemas de producción pastoriles intensivos, como en los sistemas de confinamiento, ya sea abiertos o estabulados. También otra cosa importante a tener en cuenta, que vamos a hablar de eso en cada caso, es campo propio o alquilado. Otro tema importante. Y la capacidad productiva de esos campos propios o alquilados. Acuérdense que es muy importante que si ustedes van a tener un establecimiento lechero, van a asesorar,
una cosa es la fertilidad de los suelos, otro caso es la capacidad productiva de ese suelo. La capacidad productiva es todas las características físicas, químicas y biológicas que tiene su suelo y con su fertilidad adecuada, pero también el ambiente, es decir, qué características ambientales tiene, sobre todo en cuanto a precipitaciones. Porque puede ser un suelo muy fértil, pero de baja productividad, porque tiene una mala distribución de lluvias y un bajo promedio de milímetros anuales, independientemente de la variabilidad climática que ya hemos hablado y que también lo pueden ver. Cuando sufrimos los efectos de la niña, como a los 3 años que sufrimos en lechería y nos costó muchísimo, que eso podemos charlar más adelante. Otra cosa importante también es campo propio de alquilado, como les dije. ¿Cómo arreglan? Eso es todo un tema también. Se arreglan por kilos de leche por hectárea o kilogramos de leche por hectárea, es una cosa. Se agregan en kilogramos, en quintales de soja por hectárea, otra cosa. En campo 1 y 2 están pagándose hasta 18, de 17, 18 hasta 19 quintales por hectárea, con lo cual es muy difícil competir con esa agricultura, pero se puede, pero es difícil, tenemos que alquilar. En campo 3 y 4, si hacemos lechería, ya nos vamos a 12, 13 quintales de soja por hectárea. Hagan números y fíjense que ya es más factible. Obviamente vamos a hacer otros cultivos. En el tema, por ejemplo, de pasturas, podemos estar en pasturas de buena calidad y cantidad, que es fundamental para la lechería, pero en el tema de reservas ya no tenemos que ir más hacia salir del maíz, más hacia los sorgos doble propósito o sorgos graníferos. Pero bueno, eso es un tema. Ahora, si alquilamos por kilo de leche por hectárea, es un beneficio para nosotros y estamos más cerca de la realidad. También hay que relacionar eso, cómo nos paga la empresa, que es todo el tema que vamos a ver de comercialización. Cómo arreglamos y cómo nos paga, a cuánto tiempo nos paga, si nos pagan en sólidos útiles, si nos tienen en cuenta la calidad de leche, si nos tienen en cuenta el enfriado, si nos tienen en cuenta el refrescado, si nos tienen en cuenta los inhibidores, si nos tienen en cuenta que no hay antibiótico, que no hay antibiótico, por supuesto, en leche, y bueno, y células somáticas y bacterias. Ahora, una vez hecho este repaso muy a grosso modo y muy desprolijo, tal vez, pero ustedes tienen que haber visto antes los temas. Lo que pasa es que yo quise hacer una introducción para meternos en el tema. Ahora vamos a pasar a ver el factor verdaderamente, el factor 2, el factor suelo y la incidencia que tiene el factor suelo en cada sistema productivo. Es decir, en los sistemas de producción, sistema de base pastoril, en los sistemas de confinamiento abierto, dry lot, y en los sistemas que sí, ¿qué incidencia tiene? En algunos tiene mucha incidencia, como el sistema pastoril, ni hablar, y en otros tiene menor incidencia, como el freestyle. Pero también hay cosas para decir. Así que me voy a tomar un café porque estoy recontra estresado y después seguimos. Espero que esto les haya servido. Bueno, quería comentarles algo, dejarles en claro que no los mandé a estudiar, sino que lo que quería comentar, que quería decirles era que todo lo que hemos hablado de suelo, de grafología y recursos forrajeros, implantación de pasturas, características de las especies forrajeras, alfalfa, verdeo de verano, verdeo de invierno, mezcla forrajera, planificación forrajera, todo eso ya fue dado y yo lo que quise hacer un repaso, pero traten en lo posible de ver todo eso porque tiene mucha importancia en el factor suelo. Otra cosa que quería agregar antes de empezar específicamente con el tema es que es impecable la tarea. Muchas veces no reconocemos o subestimamos lo que hacemos en Argentina, creo yo. La tarea de APRESIT con siembra directa y agricultura de precisión o por ambientes, la tarea del INTA
los INTAs, la tarea de CONICET, la tarea de las universidades, realmente ha sido impecable en nuestro país. La importancia que tiene el INTA, la importancia que tiene APRESID en los últimos años, y el INTA tiene una trayectoria enorme, es muy importante, y es importante que la reconozcamos, tanto para los productores como para los técnicos, en el desarrollo de la lechería nacional. Ahora, yendo al factor suelo y la incidencia que tiene el factor suelo en los sistemas, en los diferentes sistemas productivos lecheros en Argentina, que es el tema que nos aboca. Acá teníamos que haber empezado. Bueno, el factor suelo, quiero decir algunas cosas importantes. En los sistemas, factor suelo, la incidencia en los sistemas de producción de base pastoril. Ustedes saben que los sistemas de base pastoril se clasifican en sistema de base pastoril neto, sistema de base pastoril con suplementación estratégica y sistema de base pastoril intensivos o con alta cantidad de concentrados de calidad, de reservas de calidad. Estos sistemas de base pastoril necesitan suelos de clase 1 y 2, que lamentablemente compiten mucho con la capacidad económica de la agricultura, pero también de clase 3 y 4. En las zonas, en las cuencas lecheras de nuestro país, que ya hemos hablado, tenemos campos 1, 2, más 2, 3 y 4. Depende de la zona, depende del campo y demás, pero y lo importante es, el factor clave es lo siguiente: los suelos tienen que ser suelos fértiles, profundos, bien drenados, con buena capacidad de infiltración de agua, suelos generalmente alrededor clásicos, o suelos franco, también suelos franco arcillosos o franco arenosos, con buen pH, profundos, bien drenados, ya les dije. ¿Por qué? Porque en estos sistemas de base pastoril necesitamos poder implantar con eficiencia pasturas de calidad, cantidad y en lo posible que tengan una buena distribución a través del año. Es decir, pasturas de calidad, cantidad y distribución, muy buena distribución. ¿Por qué? Porque para producir leche necesitamos alimento y pasturas, en este caso pasturas de calidad y cantidad, donde ahí juega un rol fundamental la alfalfa, que es el pilar forrajero en el desarrollo agropecuario nacional y en la lechería. La alfalfa, ahí hablamos todo sobre la alfalfa en 3 videos, así que véanlo, pero es una pastura de excelente calidad, excelente cantidad de forraje, puede llegar a 15.000 kilogramos de materia seca por hectárea año, hasta 25.000 kilogramos si es fertilizada adecuadamente, con lo cual es una forrajera muy buena en cantidad, en cantidad de forraje. En calidad de forraje es una pastura que tiene unos excelentes porcentajes de proteína como ustedes ya saben, la diferencia entre el estrato medio superior y el estrato medio inferior. También es importante que en estos campos se puedan sembrar verdeos de verano, verdeos de invierno, ya sean típicos como la avena, centeno, cebada, forrajera, triticale, centeno para zonas más frías, para el sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, para cada zona en particular tiene la avena un rol fundamental. Las primeras avenas fueron las Suregrain, que ustedes ya saben. Las primeras alfalfas fueron las CUF importadas. El tema de alfalfa es todo un tema, fundamental, las alfalfas sin latencia invernal, 8 y 9, fundamentalmente, que son las más comercializadas, y las alfalfas de latencia intermedia, las 8 y 9 generalmente para pastoreo directo, y en las grupos 6 y 7 generalmente se utilizan para pastoreo directo y también para reserva forrajera, porque tienen una canopia con una mejor relación tallo-hoja.
No, es obvio decirle que las alfalfas se pastorean, el principal utilización es el pastoreo directo en estos sistemas de producción. También se puede hacer pastoreo con horario previo en la franja para que los animales vayan a pastorear directamente para evitar los problemas del paste. Ahí está todo el problema de la proteína, el exceso de proteína de alta gravidad, la S18, 18S, y los problemas de empaste, que se pueden subsanar con una técnica que es el oreado previo en la franja, que es una técnica muy sencilla, pero que muchas veces no se realiza. Se necesita una cebadora rotativa de un tractor, nada más que eso, para solucionar. Corto el día anterior para el día posterior, dependiendo las horas que yo voy manejando las horas en función de que no haya problemas de timpanismo. Aumenta también, esa técnica aumenta el consumo de materia seca por parte de las vacas, porque hay menos agua al hacer el oreado previo y por lo tanto la producción. Con lo cual es una técnica buenísima. También el pastoreo rotativo o pastoreo cero también es una técnica también muy utilizada en estos sistemas productivos. Los verdeos de invierno son fundamentales. Ahí está todo el tema. Y los verdeos de verano, que ahora vamos a ver que también son muy importantes según qué sistema de base pastoril sea. Con respecto a los sistemas de base pastoril, el base pastoril neto y de suplementación estratégica, generalmente son sistemas que tienen una relación 80 de base de pasturas, implantadas, semipermanentes implantadas, que te estabilizan, son semipermanentes, no permanentes, porque no duran toda la vida, son semipermanentes, más llamadas normalmente en los libros en todos lados. Como el caso de las alfalfa o las mezclas forrajeras base alfalfa o las mezclas forrajeras que querramos, porque no recuerden que a veces hay años secos donde la alfalfa es muy resistente a la sequía, pero el INTA ha desarrollado también técnicas para mezclas forrajeras en épocas niño, donde tuvimos años de muchas lluvias, donde hay mezclas forrajeras como puede ser más adaptadas a los excesos de humedad, como puede ser el caso de la chicoria forrajera, el caso de como la línea de la certa, el caso del trébol rojo y el caso de la cebadilla criolla, que estas serían pasturas de corta rotación. Bueno, los sistemas de base pastoril neto y de suplementación estratégica, generalmente la relación es 80-20, 80-30, ya le digo 80 pasturas semipermanentes implantadas que nos estabilizan el sistema de producción y un 20% de verde, o 20-30% de verdeo de invierno y verdeo de verano. A veces en verdeo de invierno típicos, como les dije, y los atípicos, me olvidé decirle, el caso del ryegrass anual, que se está utilizando cada vez más porque te estira la curva de producción hasta diciembre, y de excelente calidad, y menos la cebadilla criolla como anual. Con respecto a los verdeos de verano, en estos sistemas, todos sistemas, se utilizan solo forrajeros tipo Sudan Grass, se puede utilizar BMR y fotosensitivos si quisieran, que ya saben ustedes lo que es. Y bueno, estos sistemas, ¿qué podemos decir? Todos los sistemas, no hay sistemas uno mejor que el otro, algunos tienen ventajas, desventajas. Generalmente estos dos sistemas, base pastoril neto y suplementación estratégica, son con propietarios que tienen el campo. Muchas veces se dice que tienen menor eficiencia, son menos eficientes, tienen menos escala, es cierto, en general. Las producciones por hectárea y por individuales son mucho más bajas y son los que están en riesgo son los que se están eliminando, los que se están yendo, lamentablemente. También depende de la coyuntura económica y a veces algunos pueden ser un poco menos eficientes, pero también conozco de muchos de ellos que son muy eficientes, por lo tanto encasillarlos me resultaría de mal gusto, porque conozco muchos tambos de este tipo que realmente son muy buenos.
Tal vez pasando a los sistemas de base pastoril intensivos, ya la relación, intensivos con alta cantidad de concentrados de calidad y reservas de calidad, donde ya hay pastoreo en el campo y en pasturas semipermanentes y barredos de invierno, y también hay reservas, muchas reservas de calidad como maíz, grano de maíz y maíz de picado fino, con cracker, con contratistas, donde la relación ahí ya es más 50-50, 50 de pastura y 50 de recursos forrajeros de reservas de calidad, ya sea grano de maíz, picado fino con cracker, media línea de leche, todo el tema de los contratistas, y que ya vamos a hablar de ese tema. Acuérdense que la bolsa del silo bolsa no arranca cuando la empezás a comer, sino cuando empezás con el contratista a subirte a la máquina y a ver cómo va el picado. En las zonas más marginales podemos hacer campo KC3, 4, podemos hacer irnos a los recursos forrajeros, reservas forrajeras, perdón, podemos irnos más hacia los sorgos doble propósito, los sorgos graníferos, ya sea grano seco o grano húmedo. Eso con respecto a la importancia de las pasturas. Recuerden siempre que en estos sistemas las pasturas semipermanentes implantadas son las que nos estabilizan el sistema productivo. Y después están los verdeos de invierno, típicos y atípicos, y los verdeos de verano, que en el caso de los tambos intensivos de base pastoril intensivos que dan TMR, las reservas forrajeras de calidad juegan un rol preponderante. Con respecto a estos tambos, también son tambos a cielo abierto, son empresas a cielo abierto, es decir, que tienen toda la influencia del factor climático. El factor climático, con respecto a estos tambos, vamos a ver en el próximo factor 3, que es factor climático, así que no vamos a tocar el tema de estrés calórico, el precalor y demás, sino lo que vamos a decir que al ser empresa a cielo abierto, desde el punto de vista del suelo, lo que nos interesa decir es que tenemos épocas de barro, tenemos barro en los antecorrales, tenemos barro en la salida de la sala de ordeño, tenemos callejones, que lo ideal es que sean lo más abovedado posible. Podemos poner piedra caliza, que no trae tantos problemas de pezuña, problemas de patas, porque no tiene cascotes tan gruesos, sino que es muy fino. Es decir, que hay todo un tema, todos esos problemas de lluvias, frío. Recordemos que ahí en la parte humana vamos a hablar todo el frío, la lluvia. Hay estudios hechos por el CREA, me olvidé de decirle la importancia que tenía el CREA también en Argentina, y que la lluvia, el viento, el frío, el barro son los factores de mayor incidencia en estos sistemas y que afectan al factor humano. Y a la vaca también, porque con los problemas de barro en todos esos lugares, que hay que tener palas mecánicas para sacar, limpiar, hay que sacar hasta el fondo para después poder tirar tierra nueva y demás. Todo esto produce problemas de patas y la vaca camina mucho, produce problemas de patas, produce problemas de mastitis, y bueno, todo eso es un problema en estas empresas de cielo abierto. Acá me cabe decir que también hay que tener en cuenta si es campo alquilado o campo propio en estos sistemas, y la escala de producción. La escala de producción, es decir, los tambos que se están salvando, entre comillas, por así decir, son los de base pastoril intensivos, estos que ya dan de comer en el tambo, concentrados, y dan TMR en los dormideros o en los corrales de encierro, que tienen que ser buenos, y que también comen pasturas en el campo. Estos sistemas
son más intensivos, normalmente logran mayor litros libres y están más cerca, con su intensificación, están más cerca de quedarse ahí o después pasar a un dry load o a un sistema de estabulación, que son los que hoy están más en boga en Argentina de a poco. Si bien no son tantos, los sistemas pastoriles siguen siendo, de los sistemas pastoriles, los intensivos, estos que digo, son a los que se está atendiendo más por una cuestión de escala. Ya estamos hablando de por lo menos 150, 200, 250, 300, 400 vacas, con lo cual la escala es mayor. Y el proceso es mucho más intensivo. Los dolores de cabeza también, las roturas también, los infartos también, los ACV también. Y a lo mejor soy un poco derrotista, pero a medida que intensificamos en estos sistemas de base pastoril, los dolores de cabeza son mayores, pero tiene sus beneficios económicos, por supuesto. Hay más personal, que ya vamos a hablar, y demás. A medida que pasamos a los sistemas intensivos de confinamiento y estabulados, los problemas es como que se van solucionando, porque el factor humano tiene una mejor participación y un mejor recurso de utilización de los datos y una mejor vida. Entonces ahí todo tiende un poco más a acomodarse. Los costos de inicio son grandes, la inversión inicial son grandes, pero es otra historia. Bueno, con respecto a los sistemas pastoriles, que queden claros: pasturas de calidad, reservas de calidad, sistemas pastoriles intensivos son los que van quedando, los otros se van yendo. Ha habido una lamentable sangría de tambos de base pastoril en Argentina, sobre todo estos de escala inferior, de pastoril neto y de pastoril con suplementación estratégica. Es lamentable, pero es lo que está ocurriendo, es la realidad. Hay tambos de esos que están funcionando muy bien, algunos intermedios entre el sistema de pastoril estratégico y intensivo, o que están ya teniendo más intensificación, con embolsado, con silo embolsado y demás. Hay tambos muy buenos y que la rentabilidad le ha dado muy positiva, como el caso del tambo de la Escuela Agrotécnica de la Facultad de Ciencia Veterinaria, perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral, que es un tambo chico de 60 hectáreas, de baja escala, pero que ha hecho años anteriores ha hecho una charla técnica donde fueron 1000 productores, y donde quiero rescatar que los tambos chicos son potables, tienen que ser eficientes, pero son potables, y no quiero ser ¿cómo se llama?, descortés con este tipo de tambos. Todo lo contrario. Con respecto al factor suelo, pasamos de los sistemas de base pastoril, la influencia que tiene el factor suelo, la incidencia. Pasamos a el sistema de confinamiento dry load, la incidencia que tiene el factor suelo. En este caso, el dry load es un sistema de corrales en encierro, en ensenadas, abierto, seco, de tierra con pendiente. Esa pendiente, acuérdense que tiene que ser del 2 al 3% o del 3 al 5%. Por lo menos el suelo tiene que ser bien compactado. Lo ideal es que hay una contraposición franco-arcilloso, porque la arcilla hace una mejor compactación y eso hace y afirmación, con lo cual podría hacer que haya no haya contaminación de la napa freática, que es fundamental. Por otro lado, tiene una contraposición, que esos suelos así, a veces encontramos en los corrales del dry load, vacas después que llueve, con barro, es una empresa a cielo abierto también, hay barro, las vacas a veces se echan en lugares con encharcamiento después de la lluvia,
hay problemas de patas, hay problemas de mastitis, todo depende mucho de la pendiente, depende de si hay zonas de confort que se han hecho en algunos sectores que yo les expliqué, con paja de trigo, o cáscara de maní o lo que sea. Pero bueno, es todo un tema, hay que pasar el rabasto, las disecciones tienen que ir por lixiviación oblicua o lateral, no, por pendiente, tendrían que ir hacia las cavas de decantación y después con el rabasto se van sacando hacia las disecciones, hacia lo que llamamos como purines, para luego ser esparcidos al campo. Obviamente es una primera, son efluentes para biofertilizantes que se utilizan, pero en una primera instancia de no descomposición prácticamente, con lo cual lleva más tiempo para que eso sea, esa fertilización y esos nutrientes puedan ser utilizados por las raíces de las plantas. El dry lot tiene la ventaja de que vos podés tener, bueno, un campo propio o alquilado, podés tener, si tenés podés tener pocas hectáreas, es decir, podés tener los corrales en 6, 7, 8 hectáreas, 10 hectáreas, con lo cual desocupás todo el otro campo para hacer agricultura de precisión o por ambientes, con toda la tecnología de transgénicos, rotación de raíces, siembra directa, fertilizaciones adecuadas, ya sea con fertilizantes químicos o biofertilizantes de las disecciones. En el caso, ahí se actúa todo con lo que sea agricultura de precisión, con altas producciones, maíces, como yo he hablado, de altas producciones, arriba de los 80 quintales de grano, quintales por hectárea de grano, o maíces de planta entera, media línea de leche para silo, con 80 a 100.000 kilogramos de materia seca por hectárea, lo cual es mucho. Después se pueden ensilar alfalfas, silo bolsa. Se puede hacer en los dry lot algo de pastoreo, 30-40% pastoreo directo, pero si no se ensila con silo bolsa. Y también hacer cultivos de cobertura, como el caso del trigo, que también se puede ensilar para silo bolsa, y también se puede hacer soja en algunos casos, depende de las rotaciones y la planificación forrajera que haya, de agricultura y forrajera que haya. Soja que se puede intercambiar con harina de soja. En el caso de que no tengamos el campo para producir los insumos para la TMR, total mezcla de ración, que se le va a dar en los comederos al dry lot, ahí se nos complican un poco más los números, porque tenemos que tener patio de comida donde tenemos que comprar los insumos, que va a depender. Ya les dije, por ejemplo, si estamos en Río Cuarto, tenemos la burlanda de la fábrica de biodiesel de grano de maíz, de bioetanol, perdón, de grano de maíz, bioetanol, grano de maíz, y queda la burlanda seca o húmeda. Podés tener fresillo de trigo, espeles de soja, malta, mega fardos de alfalfa. Bueno, comprar todos los insumos, lo que uno quiera para hacer una TMR adecuada. Las TMR obviamente no son arboleo, son hechas por nutricionistas, especialistas para cada una de las categorías. A veces uno trata de simplificar porque no puede hacer 3, 4 TMR por día, pero sí hay categorías. También en ese caso, les vuelvo a repetir, los costos son mayores y hay que hacer mejor los números. Con respecto a, bueno, hablamos de cómo se hace una agricultura de precisión en campo, en los dry lot, la influencia del suelo con la pendiente. ¿Por qué hablamos de la agricultura de precisión? Porque eso también es factor suelo.
tiene que ser el suelo de buena capacidad productiva, ¿no? Indudablemente. Ya puede ser propio o alquilado. Con respecto a los estabulados, podemos hablar del freestyle. Acá no hay mucho que hablar. El freestyle, el freestyle lo que necesita es, cuando vas en la cava de decantación de fluentes, poner toda esa tierra para levantar 30 a 50 centímetros, lo que se llama todo el sistema de estabulado de freestyle. Y podemos ahí hacer también un sistema donde podamos poner el galpón con freestyle para achicar los costos, las vacas en ordeño, y el resto hacer la otra categoría, hacerla en dry lot. Y también podemos hacer los terneros en jaula, por ejemplo. Es decir, y el resto de superficie, lo que hace esto, en 10 hectáreas, 8 o 10 hectáreas, según la cantidad de galpones que tenga, haces el freestyle, y ya saben lo que es, y el resto te queda superficie disponible para agricultura de precisión, como ocurre en el dry lot. En el dry lot también se utiliza muchas veces lo que es pastoreo mecánico. Acá son todas TMR en el freestyle, así que superficie disponible. Dejamos superficie, hacemos una estabulación, podemos estabular las vacas en ordeño, podemos dejar todas las otras categorías tipo dry lot para no encarecer tanto el costo inicial de las instalaciones, porque si no tendríamos que hacer dry lot para todas las categorías y eso es muy difícil. Y después dejar el campo libre para, podemos hacer dry lot para otra categoría y dejar campo libre para agricultura de precisión con TMR. Y si no tenemos superficie disponible, porque solamente tenemos superficie para el dry lot, tenemos que hacer también patio de comida comprando todos los insumos. Vamos a hacer un descansito, me tomo un café y seguimos. Bueno, con respecto al freestyle me quedó decirle que no es una empresa a cielo abierto, está estabulado. Indudablemente todo el factor climático de temperatura, termorregulación, digamos, todo el tema de temperatura y humedad controlada, ya lo vamos a ver en el factor climático. Con respecto a suelo no hay mucho que decir, solamente la superficie disponible, si se la tienen para la agricultura de precisión, que es fundamental para que sea eficiente el sistema. Y nos quedaría el compost barn, también sistema estabulado, donde también no es una empresa a cielo abierto, sino que están estabulados, también hay control de temperatura y humedad por parte de los animales, no hay golpe de calor. Por lo demás, las vacas están en el compost, si el compost es bueno, por ejemplo caja de maní bien manejado, no hay problemas de barro, no se hace un barro. Si se hiciera un barro tendríamos problemas de pata y problemas de mastitis, pero normalmente más bien manejado no hay ningún tipo de problema. Es un confort grupal. Acuérdense que en este sistema, como en el anterior, en el freestyle, las vacas descansan libremente 9 a 10 horas, cada más de 10 horas producen 1 litro de leche más, van a tomar agua, van a comer, la TMR, están en un sistema donde no hay problemas de patas, no hay problemas de barro, ni de lluvia, ni de mastitis, de callejones, ni demás, como ocurría en los sistemas pastoriles. Acá también, si hay un lugar, 8, 7, 10 hectáreas para poner los galpones que se quisieran, para hacer el compost barn. También se puede hacer la vaca lechera en compost barn y los demás categorías en dry lot, o se puede hacer todo en todas las categorías, depende del sistema, eso.
todas las categorías en Compost Barn. Con respecto a superficie disponible, se hace agricultura de precisión, como en el caso de Freestall, con todas las ventajas que tiene, y si no se tiene campo, algún arriesgado que lo quiera hacer, tiene que comprar todos los insumos, con lo cual también son bastante dolores de cabeza. Y el manejo de esos insumos en patios de comida. Bueno, yo creo que con esto el factor suelo cómo incide el factor suelo en todos los sistemas productivos en Argentina, creo que lo tengo bastante desarrollado, espero que no se me haya olvidado nada. Vamos a seguir la próxima clase con el factor clima y su incidencia en los sistemas productivos en nuestro país. Les mando un abrazo, espero que les haya servido, que les haya gustado. Me debo haber olvidado un montón de cosas, pero creo que la idea está. Les mando un abrazo.